Aquí está. Listo, ahí está. Bueno, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más, clase número 3. Ya poco a poco empezamos metiéndonos en el tema de la operativa. Ya empezamos a ver cosas más y más prácticas, no tanto, no clases tan cargadas de información. La de hoy es vital porque vamos a ver cómo están configuradas los distintos pares de divisas. ¿Listo? Vamos a ver cómo es que se cruzan, vamos a ver quiénes son los que mandan en el mundo y vamos a ver también esas nomenclaturas que los países pues sacan y que conocemos nosotros y que por supuesto es aprobada por el sistema bancario internacional. Listo, entonces comparto ya la presentación, pero aquí también yo comparto la pantalla. Aquí está, listo, está la presentación y demás. No los voy a aburrir, ustedes ya saben que yo les dije desde el principio que no me gustan estas clases de puras diapositivas. Vamos a ver una parte que es esto, el contenido teórico, pongámoslo así. Hoy vamos a ver ahora sí en qué escala es que trabajamos. Vamos a ver hoy sí qué es el apalancamiento. ¿Listo? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo debemos escoger un buen apalancamiento o buen lotaje? Son cosas complementarias, correlacionadas directamente. Listo, entonces aquí vamos los 5 temas de la noche. Vamos a ver el tema de la configuración de las divisas. Vamos a ver ese concepto del spread. Vamos a ver el concepto del swap. Vamos a ver esa escala de medición del precio. Y finalmente el tema del lotaje y apalancamiento. Puede que yo me salte el orden de alguna con otra. Igual al final todas están conectadas, ¿sí? Pues, se podría dar en desorden perfectamente, que no hace que se pierda el hilo de la clase desde la base que es cómo están armados los pares de divisa. Listo. Entonces, primera tabla, ojo aquí. Tenemos en la primera columna como título divisas mayores. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que todos los pares de divisa, eso se conoce como tickets, ¿sí? Tenemos, en el inglés obviamente, tickets. Entonces, estos tickets son agrupaciones de 3 letras, vamos a ponerlo así, agrupaciones de 3 letras que vienen o que describen el nombre del país en inglés y en donde las dos primeras pertenecen al nombre del país y la tercera a la moneda de dicho país también en inglés. Entonces, la potencia de potencias, Estados Unidos, entonces ya saben, ¿no? Unit States, dólar. Después tenemos a los canadienses, Canadian Dollar. Después tenemos la que nosotros llamamos en español libra esterlina, que realmente es Great Britain Pound o libra de Gran Bretaña con la traducción literal. Con el bloque euro pasó una curiosidad, es como si le hubieran quitado solo la O. ¿Por qué? Porque lo normal es que la tercera letra tenga el nombre de la moneda en inglés, o sea que debería ser como European Euro y no es así. Entonces, hay algunas excepciones con algunas monedas de los países en donde usan una letra totalmente distinta a la esperada y aquí más pareciera que lo que hicieron fue quitarle la O a la palabra euro, ¿sí? Entonces quedó euro. Entonces, es la nomenclatura con la que conocemos. Después tenemos a Japón con el yen, es el único país que tiene una moneda con ese nombre, Japan Yen. Australian Dollar, su propia versión de dólar, y New Zealand Dollar. ¿Listo? Son las 8 economías superpotentes de la Tierra. Ahí tienen, compañeros, estos son los que mandan la parada a nivel económico por distintas situaciones, farmacéuticas, militares, petroleras, ¿no? Eh, bueno, dentro de las militares, por lo tanto, armamentistas, eh, también por su participación o por ser dueño de empresas, ¿no? O de extraer minerales en otros países. Bueno, en fin, entonces ahí tenemos. Esos son los que mandan la parada. Sin embargo, para algunos también debería incluirse, nunca se ha hecho, ¿sí? Debería incluirse a estos dos. ¿Listo? La K en este caso significa corona, la traducción, ¿no? Al español es corona, se escribe así en inglés, kroner. Es que Kroner y R. ¿Listo? Kroner. Kroner traduce al español corona. Entonces, la primera es Swedish Kroner y Norway Kroner, respectivamente, corona sueca y corona noruega, la traducción 100% literal al castellano. Y los dos colados, los últimos son los colados que se metieron, uno se metió hace 20 años. ¿Sí? 20 años, bueno, los dos más o menos tienen el mismo tiempo de haberse colado en el mercado. Sin embargo, el primero de estos últimos dos
no ha sido afortunadamente aceptado a nivel bancario, ¿sí? Por todo lo que significa el gobierno, que es el yuan, ¿listo? Entonces, esta es una posible nomenclatura como la pueden llegar a encontrar en la literatura y en algunos brokers. Ahora, ustedes dirán, listo, CH es Chinese y la N debe ser yuan, ¿cierto? Aquí pareciera más bien que le mocharon las vocales y de alguna forma lo acomodaron. Es posible, y la mayoría de veces yo lo he visto es así, CNY, ¿listo? CNY. Entonces también lo pueden encontrar de esta manera en los brokers. Y el último, me imagino que ya lo distinguen todos por todos los escándalos que han ocurrido, el Bitcoin, ¿listo? Bitcoin, el apellido del Bitcoin, la C significa core. Bitcoin Core, ¿listo? Bitcoin Core se le atribuye, la creación se le atribuye a Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto resulta que sí existe, pero siguieron a esta persona por varios años en los Estados Unidos y resulta que es un profesor japo, bueno, japonés nacionalizado americano, es la forma correcta de decirlo, un profesor de física, ya un señor de edad avanzada, aún, hasta donde la última vez que yo algo leí sobre él, aún estaba dictando clases, y el misterio es cuál de los estudiantes a lo mejor fue, siendo alumno de él, lo marcó si le dejó algún recuerdo bueno y toma el nombre de él como seudónimo para el tema de la criptomoneda, ¿sí? En estos días ahí les comparto también algunas de las locuras que están rotando en internet. Se dice que Bitcoin está congelado desde hace un par de años y ahora le están acusando la creación a Jeffrey Epstein. Un disparate total eso porque no encaja el perfil y la forma tan desordenada que tenía Jeffrey Epstein como para que fuera un programador de consagrado, ¿no? Lo único que se sabe del Bitcoin es que la primer minería que se hizo sale al menos por la VPN de una casa de clase media en Londres. Es lo único que se sabe. Alguna vez la policía y demás organismos de inteligencia hicieron la investigación, pero no concordaba para nada, obviamente, ni por los papás de las personas, de los más jóvenes que ven ahí, ni por los muchachos que tampoco estaban o por lo menos tenían un perfil de programador. Sigue siendo un misterio, no se sabe si es él, ella o ellos. Algunas teorías locas también dicen que Satoshi son las iniciales de Samsung Toshiba y la otra, el chi es de Nakashima o algo así por el estilo, no me acuerdo bien, es una empresa japonesa y se supone que son tres grupos de programadores. Otras teorías locas acusan a gente de la CIA, porque en el año 84 ya se había hecho el intento de generar, ¿sí? Una moneda de uso digital, al menos interno. Internet como tal, nosotros la conocemos en los años 90, pero la idea de Internet viene incluso desde la época de los nazis, ¿sí? Entonces ya a nivel militar, Internet podríamos decir que ya existía, no con el nombre de Internet, pero sí digamos, a nivel de redes dentro de los Estados Unidos, ya existía. Entonces, las personas que tenían acceso a esto, que eran pocas, ya habían planteado en su momento, sí, la creación de un activo digital, ¿no? De aquí nace la criptografía. Y aquí, bueno, por todo el tema de seguridad que hoy hay, pues tenemos todo este tema del blockchain, que es la cadena de bloques en las distintas criptomonedas. Entonces ya tenemos ecosistemas, como por decir, universos de algunas criptomonedas, tipo Bitcoin es un universo completo, ¿sí? Quiero que se imaginen como una vía láctea, ¿listo? Eso es un universo. Puf, aparte. Tenemos Solana, por ejemplo, tenemos Ethereum, tenemos algunas están dentro, son monedas que derivan de esta, por ejemplo, la del explorador que ustedes ven que yo trabajo, ese explorador se llama Brave, se escribe Brave por si acaso, P larga, R, A, B pequeña y E. Lo uso porque uno, mientras navego, hace tiempo yo no volví a dar publicidad ni en Facebook ni en YouTube, no tengo que bajar ningún bloqueador ni nada y al tiempo me pagan en criptomonedas y tiene un activo, un token que se llama BAT. Y ahí llevo años y años y bueno, hay poco más, tengo ahí un ahorro como unos $40 con él ya. Vamos a ver si la moneda de pronto sube o algo, pero son digamos como esos pinitos, esas cosas así en modo gratuito que digamos he buscado estos años. Ahora, con el tema de las cripto, así como para no extenderme más y para que ustedes sepan ya por tema de cultura general, las monedas que salieron hace años, como Bitcoin, Bytecoin, Monero, Moneta Verde, la misma, ahora Ethereum Classic, nace antes que Ethereum Classic. eh, a ver, se me escapa alguna otra. Litecoin, por ejemplo, ese tipo de monedas
pertenecen a un ecosistema de extracción que se llama minería POW, que es Proof of Work en inglés. ¿Listo? Se escribe así por si acaso. Minería tipo POW. ¿Qué es la minería? La minería es descargar un software que va a ir, por decirlo de alguna forma, mina, pero la forma de minar que es resolviendo una ecuación matemática y dependiendo si el proyecto está muy avanzado o apenas al comienzo, la recompensa es grande. Estamos hablando que por allá al finales de 2007, cuando empiezan a circular el tema del Bitcoin, se minaban 100, perdón, 30 Bitcoins diarios con apenas 100 computadores, que era lo que se estimaba. Es decir, esa gente, a menos que no hayan perdido el disco duro, ¿por qué? Porque no se escuchaba hablar de monederos ni nada por ese estilo, o sea, la gente tenía que literal mantener eso en un archivo. Si el computador se formateaba, si el computador le caía un rayo, esas monedas se perdían, ¿sí? No, es una ventaja realmente porque Bitcoin tiene un número limitado de monedas. Entonces, esto es lo que genera la volatilidad y lo que se espera que a futuro genere, digamos, esa gran valorización que se espera llegue en su momento a los 200.000. Después algunos dicen que va a llegar a los 500 y hasta el millón de dólares por moneda. ¿Listo? Entonces, ese tipo de minería, repito, se llamaba POW, Proof of Work, de prueba de trabajo. ¿Sí? Y las monedas que salieron posterior a ellos con el pretexto de que la minería contaminaba y que la minería no sé qué y que era muy inequitativo con la gente que no tenía computadores potentes, aparece otra que se llama la minería POS, Proof of Stake, traduce eso, Proof, bueno, a ver si estoy pronunciando mal el inglés. La primera P es Proof, así. Proof of work para la primera. Son tres palabras, ¿no? Proof of work. Work es de trabajo. Por prueba de trabajo. ¿Listo? Proof of work. Y esta es proof, eso es una R. Proof of stake. Of stake. Así. Proof of stake. Proof of stake literalmente es prueba compartida. Es decir, que la persona que se inventa el proyecto mina sus propias monedas y parte de lo que él ha minado a través de las páginas se lo da a las personas. Con la prueba compartida aparecieron, podríamos, a ver, para que me entiendan, aparecieron algo similar a una especie de CDTs en los que la gente podía, para generar volatilidad, digamos, y cierta ganancia en este tipo de minería, tenía que dejar las monedas en servidores que dejaran esa cuenta de ahorros, pongámoslo así, expuesta 24 horas. ¿Qué pasaba si el servidor donde estaba alojado la cuenta se le iba la luz, por ejemplo, dejaba de ganar? Entonces, ¿la prueba compartida qué es? La prueba compartida es que entre más gente, digamos, tuviera montos mínimos. Un ejemplo, digamos que nos dijera a nosotros, como para ponerlo en contexto, para ganar en una cuenta de ahorros, echémosle una propaganda al banco, de la vivienda, todos tienen que llegar al banco con una casita roja llena de monedas de 1.000. Y digamos que a la casita, que a la casita roja le quepan 1.000.000 de pesos, un ejemplo. Entonces, ese millón de pesos es el mínimo monto que obligan a la gente a tener para poder hacer eso. ¿Qué pasa? Que cuando uno ya le lleva la cuenta de la vivienda muestra, no el nombre de la persona ni la dirección, pero muestra encriptadamente con código el número de casitas que llevaron, ¿sí? O sea, de personas que llevaron eso. Y la prueba de la compartida lo que hace es que a medida que la gente empieza a comprar y a vender distintos productos y distintas cosas, es decir, a medida que le dan dinámica a la moneda, asimismo el banco lo que hace es que de las ganancias que genera la volatilidad en el mercado, coge y le echa moneditas a las alcancías de cada uno de ustedes, para que me entiendan. Entonces, la importancia de que los servidores donde estaban alojados estos monederos siempre estuvieran 24/7 encendidos, porque si no, uno dejaba de recibir ganancia. Esa es la minería POS, ¿listo? Que es la de la gran mayoría de ahora. Listo. No me extiendo más porque el tema cripto es una locura. Esto sería, digamos, lo más básico. Y para finalizar, para aquellos que no saben de pronto, ¿cuál es la unidad más pequeña? Porque la con la que todos estamos familiarizados, aunque hace muchos años no existe, que es el centavo, en el Bitcoin el centavo se llama Satoshi. Entonces, quiero que se imaginen un cero, que sería la parte real, la parte entera, y posterior a ese cero van a colocar una coma y a continuación van a dibujar 8 ceros. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la posición 9 un uno. A esto se le llama el Satoshi. ¿Listo? Es decir, que esto es una
millonésimas, si mal no estoy, ahí de centavo, podríamos decir. El Satoshi, el apellido, bueno, o el creador de Bitcoin es así, Satoshi. Satoshi. Entonces, en honor a él, a todos, digamos, los fragmentos o segmentos, digamos, de estos pellizcos de moneda completa se le llama Satoshi. ¿Listo? Y para completar un Bitcoin, entonces, ¿cuántos centavos necesitamos? Pues aquí tendríamos que rellenar todo eso de nueves y un Bitcoin son 100 millones de Satoshis, o sea, 99.999.999. Entonces necesitaríamos, pasaba a nuestro lenguaje, 100 millones de centavos o de Satoshis para tener una unidad completa. Anécdota ahí, para que ustedes se hagan una idea. Imagínense que a nosotros nos hubieran dicho esto no más a finales del 2008, cuando poco a poco se empieza a saber. En aquella época, por ejemplo, yo tuve compañeros que eran aficionados a videojuegos y sin embargo ellos nunca escucharon hablar de esto, ya años después hablando con ellos de esto. ¿Por qué les he hecho esta historia? Porque resulta que un Bitcoin en noviembre del 2008, exactamente finales de noviembre del 2008, con $1 se compraban 333 Bitcoins. En eso estaba en ese momento. Y si hacemos el paralelo a plata de nosotros, el dólar en pesos colombianos estaban 2.045 pesos. Si tiramos hacia abajo, para que la cuenta nos quede rápido, básicamente con 2.000 pesos hubiésemos comprado 333 Bitcoin en esa época, que si lo llevamos al 2015, cuando Trump ganó la primera vez, que llega a $60.000, 2.000 pesos se hubiesen convertido en 72.000 millones de pesos. Es una cosa loca, impensable, llegar a tener todo eso. Ahora, posterior, cuando llegó a los 120.000, pues se hubiera duplicado todavía más. Es decir, hubiésemos convertido los 72 en 144.000 millones de pesos. Entonces, ahí la anécdota que les dejo con todo este tema. Es un tema muy interesante, tiene gran potencial. El tema cripto yo lo defiendo en el sentido en que saca a las DIANES de cada país y a los gobiernos porque no tienen por qué meterse en temas de transacciones entre los ciudadanos, ¿sí? Eso es lo que defiendo a muerte, es una cosa que no se ve desde la época de los babilonios, pero lo malo, como todo, es que cuando no hay regulación también se presta para la trampa. Entonces es un mercado que ha estado muy ensuciado en distintas cosas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en los noventas era común, hablando aquí el ejemplo de Colombia, esas caletas que encontraban a los narcos en dólares. Y ahora, ¿dónde están las caletas? Eso desapareció. Pues, Es muy raro que muestren en televisión caletas en dólares. Adivinen dónde están. Por aquí en esto. Entonces, ¿qué es lo único malo? Lo único malo es que de pronto, en un ajuste de cuentas, maten al que tiene la clave de esto, porque si él no la dejó, esas monedas quedan ahí para siempre. Se pierde la información y al menos hasta ahora no hay equipo, no hay software ni forma, ni siquiera mandando carta a las empresas que albergan las monedas en estos monedos para romper la seguridad y así poder sacar esto. ¿Qué ha sucedido? Entonces lo que se espera es que para el 2050 se termine de minar el último Satoshi. En este momento casi hay 19 millones de monedas de Bitcoin que ya han sido minadas, pero el problema es que ya, o por lo menos las cuentas alegres que se hacían hace unos años, es que el 12% de esas monedas se perdieron. Por lo mismo que yo les dije, porque en aquella época no había monederos y demás, y pues ahí quedó todo. Hay anécdotas bien particulares de muchachos, literalmente muchachos menores de 25, 26 años en el África. Ustedes saben que África lamentablemente lo tienen de vertedero. Llegaban toneladas y toneladas de televisores y computadores. Cuando se supo esto, muchos de ellos empezaron a revisar la información y se conoce la historia, al menos de un muchacho que encontró un disco duro con Bitcoin y le cambió la vida, obviamente, se imaginarán, ¿no? Entonces, esas son del tipo de curiosidades. O el de la pizza más cara del mundo, ¿sí? Que un muchacho pagó un Bitcoin por una pizza, ¿sí? Él tenía el Bitcoin, daba en ese momento creo que como 40 50 dólares, y él dijo, no, esta vaina no va para ningún lado, ya que subió, pues paguemos la pizza, y pues se imaginarán la sorpresa del pizzero años después cuando teniendo ese Bitcoin, si es que no lo perdió. Listo. Entonces no me extiendo más. Eso es el tema de las divisas mayores, ¿vale? Las que aparecen en los textos, las que aparecen en la literatura, estas. La clase pasada yo les dije, por ejemplo, ya una opinión muy personal, la única moneda que a mi parecer sobreviviría sería el franco, ¿sí? Porque son los que no se han pasado a la raya en el tema de la impresión y porque allá obviamente está el FMI y el Banco Mundial, ¿listo? Otras monedas que han servido con los años como medio de reserva en caso de crisis, las coronas, niveles de corrupción casi del 0%,
tienen monarquías, a diferencia de los presidentes aquí en Hispanoamérica, allá sí trabajan los reyes, tienen trabajos normales, entonces allá todo el mundo empuja el mercado y son los de los países más libres del mundo, ¿no? Entonces, al ser más libres, la carga de impuestos es alta en unos pocos, pero la plata se ve, allá sí se ven las cosas. Listo, entonces no, eso sería todo. Japón era otro ejemplo hasta antes del Bitcoin, hasta antes de, perdón, del COVID. Empezaron a imprimir y tienen una inflación ahorita que se los está comiendo vivos. Era lo único. El dólar, vamos a ver, ¿no? El dólar siempre ha sido reserva, pero porque Estados Unidos impone pagar la deuda con dólares. Pero si Estados Unidos no tuviera el poder armamentista, vaya a saber a dónde volaba el dólar, ¿no? Listo. Ahora, vamos a hablar de pares mayores. Los pares mayores, vamos a borrar aquí todo esto. Los pares mayores son aquellos que se enlazan con el dólar americano. ¿Listo? Por eso ustedes ven aquí el dólar en negrilla en algunos casos de primero y en otros de segundo. Aquí es donde abogamos a la parte del título de la lámina. Entonces, esta es la base o divisa base y la segunda se llama divisa cotizada. ¿Listo? ¿Por qué Estados Unidos aparece de primero, por ejemplo, en este, aparece en este y en los otros no? Fácil. Es porque su economía, o por supuesto ahí con la publicidad, con la pancarta grande de Wall Street, ¿no? Y Nasdaq, es aplastante con respecto a las otras economías, ¿sí? Ya a nivel de bolsa. Por esa razón, Estados Unidos aparece. Pero yo les acabo de decir que Suiza, por ejemplo, es el mandamás. Ustedes dirán, pero si tienen todo y se supone que el franco debería ser una moneda de reserva, ¿por qué no está al revés? Debería ser franco dólar y no dólar franco. La razón, un poco curiosa y un poco ahí medio odiosa, que dio un político de ellos hace ya años, fue que Estados Unidos genera guerras y ellos generan deuda. Eso fue la idea. Entonces ellos dicen, a nosotros no nos interesa hacer guerra ni meternos a jugar con las democracias de los otros países, sino nos interesa salir a prestar para que reconstruyan cada vez que les dé por destruir todo. Razón tienen, no meterse en líos, y bueno, ahí está una razón más para creer por qué el franco tiene. Lo otro es que el franco, hasta hace un par de años, la noticia es como el 2014, 2015, la verdad no he vuelto a echar una miradita del tema, era que Suiza tenía en bruto y en físico, obviamente en físico, 600 millones de toneladas de lingotes de oro. ¿Sí? Entonces es un absurdo. Entonces nadie tiene tanto oro acumulado como ellos para respaldar su propia moneda. ¿Listo? ¿Qué pasa con los países que están con Estados Unidos de segundo? Bueno, por supuesto tiene más relevancia. Por ejemplo, históricamente la libra esterlina ha funcionado como un activo de refugio. ¿Listo? Y esto se remonta obviamente a siglos de historia, ¿no? Incluso desde la época de Napoleón. El Banco de Inglaterra es uno de los bancos funcionales también más viejos que hay en la Tierra. Entonces, también por aquel lado, en momentos de crisis, Europa utilizaba también la libra esterlina para eso. Si estamos hablando, haciendo un lado el Brexit, hasta cuando Reino Unido, bueno, Reino Unido, igual la isla está conectada por debajo del mar con la Europa continental, ellos siguen manteniendo transacciones. Entonces, ustedes se imaginarán que para las operaciones de algunas cuentas, pues siguen cambiando y siguen pagando obviamente libras esterlinas, por lo cual eso genera volatilidad y genera obviamente que la moneda sea demandada, ¿no? Que todo el mundo la utilice. Entonces, en ese caso particular. Lo otro, Reino Unido siempre ha estado metido, ¿no? En todo este tema del colonialismo, tienen islas y, bueno, se han adueñado de cosas a la brava por todos lados históricamente. Y aparte el tema armamentístico y aparte el tema farmacéutico, ¿sí? Entonces, son razones bastante de peso para ver por qué ellos son tan fuertes o tienen, digamos, esos activos materiales que respaldarían todo eso. El euro está así, parece mentiras por la situación actual, pero es porque estamos hablando de veintitantos de países de la Comunidad Europea. A eso súmenle todas las grandes y pequeñas empresas que tienen cada país individual, y ahí tienen ustedes la razón por la cual el euro está de primero. Ahora, vuelve y juega, estamos hablando de un intercambio comercial con Reino Unido y hacia Asia, hacia Asia ya limitando con Rusia, pues obviamente en la frontera con Rusia se mueve el euro y hacia abajo por Turquía también se mueve el euro hacia Medio Oriente y demás. Entonces es una moneda que se mueve para todas las direcciones, por lo tanto, ahí también aparece de primera. El caso de Australia y el caso de Nueva Zelanda es un ejemplo de superación gigante. Bueno, ustedes saben al menos la historia de Australia, supongo, que es que Reino Unido para zafarse de los delincuentes fue y los dejó botados allá, como quien dice, vayan y muéranse. Volvieron a los 100 años y estaban mejor que ellos, ¿no? Es una historia de superación de esas bravas. Eh,
hasta donde tengo entendido también como que no fueron muy malos con los aborígenes, ¿no? Con los habitantes que ya tenía Australia. Pero también el detalle es que Australia está sobre un cojín literal de plata y oro. Entonces, Australia siempre ha rankeado entre el segundo o tercer puesto de extractores de oro y de plata del planeta. Al menos de oro es donde más resaltan, ¿no? Entonces, ¿por qué Nueva Zelanda flora? Resulta que Australia obviamente tenía líos con el tema de los cultivos, no le daba abasto, le faltaba más bien comida para terminar de compensar sí, las necesidades de su población. Viajan a Nueva Zelanda, que está ahí nomás en el mapa, ¿no? Ahí están juntos, viajan allá, piden cacao. A Nueva Zelanda en los 90, no sé ahora si le tengan todavía el apodo, le llaman la Colombia del Pacífico, porque precisamente ellos tienen montaña y eso genera pisos térmicos, ¿sí? Entonces ellos sí fueron vivos y la comida que se les perdía se la empezaron a vender a los australianos. En algún momento de la historia ellos dicen, vengan, pero ¿cómo hacemos el trueque? Porque ustedes también tienen que ganar gratis, todo o no. Entonces dijeron, ¿qué proponen? Dijeron oro, puff, listo, intercambio de oro por comida, empujaron la economía y los dos hacen bien.